Pero bueno, tenemos un invitado en el piso, alguien que ha escrito algo muy interesante desde un punto de vista totalmente distinto sobre lo que nos está aconteciendo. Está con nosotros el señor Emilio Cafasi, escritor, investigador de la UBA. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Muchas gracias por venir al piso. Sabemos que vivís en el barrio. Sí, así claro, claro. Y yo milito, de hecho, en las asambleas populares, por un lado de la Plaza Almagro y por otro de la Placita Seca, y de algún modo, indirectamente, participo de la olla popular que ustedes ahí está. Contribuyendo. Bueno, ahora en un rato van a venir dos integrantes de la asamblea para hablarnos de la olla popular, de lo que están haciendo, así que vamos a contar con ellos. Pero bueno, yo le decía a los oyentes que cuando me sorprendí muchísimo con el artículo que escribiste y que diste difusión, que tienen que ver, que vos usaste los Juegos del Hambre, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que desarrollaras eso, por favor. Sí, simplemente no es muy original la idea, simplemente escandalizado por la situación actual del Ministerio de Desarrollo Humano, que es este engendro de conjunciones, digamos, áreas elementales de la gestión del Estado puestas, unificadas en una persona absolutamente incompetente y sin ningún tipo de antecedentes a este respecto, con la sustracción, digamos, o la retención de los alimentos en esos galpones. Pero esto tuvo que ver en realidad con el impacto que tuve cuando leí, no leí la totalidad, los 3 libros de los Juegos del Hambre, y después vi un poco algo de la película esta, de la serie, porque el hambre ahí jugaba un rol fundamental. Es decir, la dinámica de esa trilogía, donde había un Estado central, digamos, llamado Capitolio, y luego distritos sumidos en la más absoluta miseria, donde a la vez no solo vivían en esas condiciones que reproducían permanentemente esa penuria, sino al mismo tiempo que debían confrontarse entre sí y con niños, me hizo acordar de alguna manera, obviamente, la distancia quizás con esta distopía monstruosa, ficcional, es exagerada, pero no obstante me trajo esto a colación. Pero además en ese artículo, lo que particularmente me convocaba también era el juego de esta suerte de austeridad falaz, esta austeridad falsa, frente a la cual, por ejemplo, había una reducción o por lo menos ausencia de incorporación de personal, cuando en la práctica, a través de mecanismos indirectos, se estaba digamos, contratando más personal aún y por lo tanto generando una expansión del gasto público indirecto, o con los viajes de Milei suntuosos en este avión presidencial, sustituyendo la política originaria de austeridad por viajes, digamos, en vuelos comerciales. Es simplemente eso. En realidad es un artículo que en realidad es una suspensión de una serie que vengo escribiendo semanalmente, que lo que pretende hacer es comparar estructuras legislativas o intenciones de agenda a través de proyectos legislativos de las diferentes fases o ondas históricas del Río de la Plata. Y bueno, estoy en eso. Yo quiero recordarle a los oyentes que Emilio, muchísimos años, fue autor de la contratapa de La República en Uruguay y ahora actualmente está escribiendo para Caras y Caretas Uruguay. Exacto. ¿No? Bueno, allí el director es un amigo, Alberto Grille, así que una revista muy prestigiosa, que es material de consulta para todos aquellos progresistas de América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, y Emilio está en ese staff. Pero vos decías algo que yo no sé qué piensa la profesora Valdés. Para mí sí es original, porque a nadie se le había ocurrido, y llevamos 6 meses de esto, ¿no? Sí, porque claro, estamos al borde de que haya pelea por el hambre, está por la bolsa de comida. Yo no sé si vos te enteraste, porque esto salió hoy, una noticia fresca que tiene
2 horas y media, en Tucumán, junto con la bolsa con el bolsón de comida, le están sacando una foto a la gente. Peor no puede ser. A mí me hizo acordar aquello del Uruguay. ¿Ustedes se acuerdan el carné de pobre? Sí, me acuerdo. Sí, claro. Claro. Para poder atender... En hospitales públicos. Exactamente, para que nos atendieran en los hospitales públicos tuvimos que tener un carné de pobre, Sí. ¿no? Totalmente, sí. Sí, a la vez, bueno, tuvimos antecedentes, fundamentalmente en los momentos previos al argentinazo, esa monstruosa y excepcional rebelión del pueblo argentino en el 2001, de los llamados saqueos, que además fueron a posteriori de antecedentes que hubo en la hiperinflación con el gobierno de Alfonsín. Pero esas formas de los saqueos también muestran de algún modo esta competencia entre los pobres entre sí, disputándose las bolsas de los restos, en todo caso, de lo que va quedando en estas condiciones, o cuando cada tanto se produce algún accidente de algún camión y la gente se reparte los restos de lo que queda, de la mercancía y demás. Sí, efectivamente, la pobreza induce a eso. Y al mismo tiempo, no es algo que sea simplemente en las condiciones totalmente extremas. La posición, me parece, de Marx, fundamentalmente en los Grundrisse, es que la clase obrera es atraída por el capital, pero al mismo tiempo separada y opuesta en sí misma al interior de una disputa por la dimensión del empleo y por la continuidad de ese empleo. Porque lo que está en el horizonte es siempre la inseguridad de las condiciones de subsistencia. Y eso acompaña a la condición proletaria en términos generales. No hace falta llegar a la situación de penuria, sino que es estructural de las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Sin embargo, un energúmeno como Milei lo lleva a niveles extremos, ¿no? ¿Valdés? Sí, indudablemente el tema concreto de los Juegos del Hambre está este Ministerio de Capital Humanos, como se lo llama actualmente, que ha hecho una monstruosa exhibición de todo tipo de corrupciones y de la peor de todas, que es justamente la de hambrear a la gente y además, lo que pasó recientemente, hace 2 o 3 días, este descubrimiento de los 6 camiones que salieron del depósito de Villa Martelli y fueron hacia Saladillo y después desaparecieron. Supuestamente lo único que tuvieron para firmar últimamente es que ellos se preocupaban porque los alimentos no se vencieran y no habían encontrado, cuando entraron y empezaron a hacer el recuento de provisiones en los almacenes, no encontraron alimentos vencidos. Y se supone que justamente que estos camiones lo que hicieron fue llevar los alimentos vencidos, que eran efectivamente, aparentemente, aquellos que eran arroz con legumbres, etcétera. Es decir, es tan monstruoso todo lo que hicieron, el retener la mercadería hasta que se les pudra, y no darle a nadie nada, ningún subsidio, porque presumiblemente hay que hacer auditorías, porque presumiblemente hay digamos, robos internos, etcétera, choreos, como dicen ellos. Y el tema es que las auditorías existen, en la universidad existieron siempre auditorías, en la UBA concretamente, pero en otras universidades decían que no les daban recursos a las universidades porque no había auditorías. Las auditorías están al alcance de todo el mundo. Es decir, todos los argumentos que utilizan son totalmente falaces y es sorprendente que no haya alguien que los enuncie continuamente. Y la gente terminó por creerse que, en definitiva, los dirigentes sociales se quedaban con parte y todavía hay muchos amigos que dicen los dirigentes sociales sí se quedan con parte de lo que se le daba a la gente, etcétera. Es decir, hay además todo el sistema al que todos contribuimos, que es el sistema de los sindicatos. Siempre le damos parte de nuestros ingresos a los sindicatos. Entonces es fundamental que haya otro tipo de asociaciones en el que las cosas funcionen, a pesar de tener un sistema de organización en el que sí hay algún tipo de retribución por el trabajo que se hace, ¿no? Perdón. No, está bien. Sí. No, sí, comparto absolutamente.
Y sumo en todo caso a esta, digamos, práctica de la crueldad vinculada justamente a esta distopía ficcional, el hecho de que efectivamente si hubiera algún caso de corrupción específico, habrá que condenar específicamente a ese, pero de ninguna manera cortar absolutamente todo. Es decir, es como cada tanto puede aparecer en alguna universidad y aparecen casos de corrupción por algún título trucho, y por lo tanto habría que cerrar una universidad entera porque aparece un título trucho o algo por el estilo. Yo mismo he tenido a un médico trucho haciendo una probation conmigo, porque efectivamente un juez me lo mandó en esas condiciones. Habría que haber cerrado la UBA, la Facultad de Medicina, porque efectivamente hubo alguien que violó esas condiciones. Bueno, quiero decir, no tenemos por qué poner las manos en el fuego que no haya algún acto de corrupción que pueda haberlo, aún en los sectores populares. Yo, al contrario, creo que hay que abrir el juego absolutamente a la justicia, porque no hay nada que ocultar en modo alguno. Pero a la vez es indispensable que siga fluyendo las condiciones básicas indispensables de subsistencia de los sectores arrojados a la vera del camino. Yo quiero decir que a nuestros oyentes, que por suerte tenemos de varias partes de nuestra América, desde México para abajo tenemos muchos oyentes, también los amigos cubanos. Estamos hablando del caso específico de Argentina y ustedes sabrán disculpar, pero es muy duro el golpe que estamos que estamos padeciendo, y que además Argentina es un país muy importante para América Latina y el Caribe, ¿sí? Hoy no podemos competir con nadie, digamos, ¿no? Los números los manejan ellos. Hoy estamos en el riesgo país, que subió como loco, ¿está? Digamos, nos habían dicho el Banco Mundial que íbamos a crecer un 2 y pico %, casi un 3%, ahora dice que vamos a descender. Va a ser el único país de América Latina ahora que va a decrecer. Un 3.8%. Sí. Ojo, ese es muy grave, ¿eh? Gravísimo. Es muy grave. Gravísimo. Esto no tenemos idea de la dimensión que tiene. Así que sepan disculpar a nuestros compañeros y amigos de otras partes del mundo que estamos con este caso porque en realidad, yo no quiero usar una palabra soez, pero nos hacemos la pregunta nuevamente, ¿no? La que nos hicimos con el editorial. ¿Qué nos habrá pasado que votamos a este personaje como presidente? ¿No? ¿Qué nos habrá pasado? Todavía no tenemos todo arriba de la mesa. No, claro, indudablemente, ¿no? Es un fenómeno sorprendente, complejo, pero a la vez me parece que producto de transformaciones político-culturales muy amplias que se están dando en el mundo. La tragedia que vivimos anteanoche en Europa en general y en Francia en particular me parece que revela este proceso, es decir, una tendencia hacia, por un lado, la hegemonía de la posverdad, es decir, de la discursividad ajena a todo correlato empírico. Por otro, la constitución de una otredad odiable, de que el otro es siempre sospechado de alguna sustracción o de algún tipo de malestar que se refleja en uno mismo, y por lo tanto una constitución de un discurso emocional, es decir, de una tendencia hacia la emotividad en la política y por lo tanto hacia cierta irracionalidad. Siempre convivieron la racionalidad con la emotividad en la política, pero ahora en una correlación de fuerzas bien diferente. Y a la vez, esto también hay que decirlo, el fracaso del progresismo argentino en dar respuestas estructurales a los problemas graves que ya vino arrastrando. Yo te diría que casi los 40 años de recuperación política postdictatorial, pero sobre todo el periodo que arranca del 2015 en adelante, es decir, de Macri hacia Alberto Fernández. Sí, estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo hemos planteado. Sí, perdón, Valdés, ¿quería decir algo? Si me dice que no le doy la palabra. Bueno, quería recordar lo que decía Lenin, que la política en realidad es la expresión de la economía con otra forma, ¿no? Clausewitz decía que era la expresión, que la guerra era la expresión de la política de una manera más violenta, pero
en definitiva, lo que es clarísimo es que estamos sumergidos en una situación, en una expresión de la política que es francamente demencial, que no tiene ningún correlato con nada, con una especie de mendacidad constante y consecuente por parte del presidente en relación y el ministro, por supuesto, y el ministro de Economía, en relación a la realidad que estamos viviendo. Es decir, es como si te dijera, mira, esto es un gato, y estás viendo que no lo es, pero no puedes decir nada. Entonces, bueno, estoy mostrando un vaso, no les digo, el gato era un vaso. No, ahí está. Porque sí. no sé no todo el mundo lo veía. En definitiva, este tipo de expresión pública de Milei es tan vergonzoso, es tan vergonzante para nosotros y tan vergonzoso también para el país en las expresiones que tiene, como por ejemplo lo de destruir el Estado con esta periodista que se reía porque no sabía qué otra cosa decir, así estaba muy orgulloso de ser un topo que destruye el Estado desde adentro porque odio al Estado y quiero destruirlo. Es una cosa totalmente, está cometiendo un delito ampliamente reconocido por la Constitución, no solamente nuestra, sino la Constitución de todo el mundo. No puede haber un presidente, un jefe de Estado que diga que quiere destruir el Estado. Es decir, es algo tan incomprensible que nos haya pasado esto, que es difícil de explicar y de definir. A propósito de tu hipótesis sobre von Clausewitz, uno de los artículos de este año, yo me planteo la pregunta, sin responderla, pero me planteo la pregunta de si no hay un correlato entre la tesis del cambio de la lucha de clases hacia la lucha de calles, que en la década del 60 hicieron tan famoso el texto de Beba Balbé, de Lito Marín y demás, y que luego, vía el protocolo de Bullrich ahora, no se pasa de la lucha de clases a la guerra, y si no es von Clausewitz el que nos puede explicar que en realidad el protocolo de Bullrich es la política por otros medios, y esos medios es la destrucción de la lucha de calles, como efectivamente quizás mañana vivamos en la movilización con este protocolo y las formas represivas que en general han venido teniendo, sobre todo cuando las marchas no son masivas. La del miércoles pasado con los jubilados ha sido una cosa realmente vergonzosa, lamentable, cruel, sí, absolutamente. inenarrable. No, está bien planteado lo que decís, ¿eh? Ahora estoy pensando, me dejaste pensando. Hay una cosa que nosotros lo venimos manifestando, hoy lo manifestamos un poco más crudamente, ¿no? De este goce que hay porque el otro la está pasando mal, ¿no? De parte del gobierno. Y nosotros lo decíamos en otros términos, un poco más académicos, si vos querés, decíamos que la realidad, esta estructura política, más allá de la esperanza que pueda tener una persona que lo votó o que cree que tiene que seguir, le tenemos que dar las herramientas que necesita, se contrasta de lleno, como un choque de dos trenes, con la realidad cuando vas a comprar a un almacén o a un supermercado. ¿Sí? Porque vos te encontrás que sos un trabajador, tenés determinada sueldo, que todos sabemos que son magros, ¿no? No hay sueldos buenos. Por lo menos yo no los conozco. Entonces, cuando te encontrás con eso, ¿cómo reaccionás? ¿No? ¿Cómo reaccionás? Decís, yo lo voté pensando en tal cosa, con esto que vos decís, un discurso disruptivo, que viene a cambiar la cosa. Más casta que esto no hay nada. Porque vinieron a hacer negocio. Hoy lo estamos viendo. Vinieron a hacer negocio. Eso es la casta política. Por lo menos yo lo entendí así. Siempre, ¿no? Cuando se hablaba de casta, se hablaba de los negocios. No, además el tema del RIG y de la realidad del anarcocapitalismo que estamos viviendo, ¿no? Porque, es decir, el anarcocolonialismo, perdón. Es decir, cada vez estamos más entregados, esperemos que la ley bases mañana se frene en el Senado, por favor,
Claro. Porque evidentemente estamos cada vez más sometidos a la venta del país. Por más que cantemos "La patria no se vende", es clarísimo que todo está indicando que los pasos que se están dando es hacia ese destino. Sí. Una última reflexión por hoy. Bueno, yo diría que efectivamente mañana se juega una batalla importante, yo creo que bastante determinante. Creo que hay otra inmediata, que es el tema de los jubilados, digamos, la posibilidad, digamos, de avanzar en este proceso de este 8% de recuperación. Permíteme decirle que yo lamento enormemente que la izquierda se haya abstenido. Me parece una vergüenza, realmente una vergüenza. Sí. Y espero que revierta cuando una vez que vete Milei esta posición vergonzosa. Pero creo que se juega primero esta batalla de mañana, y es una batalla que se juega a nivel parlamentario, pero también se juega en las calles. Se juega confrontando con el protocolo de Milei, y después, se seguirán otras, pero esto está empezando, digamos, a ir generando un proceso que me parece que debiera terminar necesariamente en un proceso de rebelión popular hacia la destitución, ¿no? Y hacia un nuevo argentinazo. Totalmente. Para nosotros es un honor poder haber contado contigo en el día de hoy. Lo voy a decir porque si no estaría siendo honesto. Emilio colaboró muchísimos años con Picho en el programa Uruguayos en el Frente, en la Nueva Generación. Yo lo conozco desde ahí. Así que para nosotros verte a vos es ver a Russo y contar contigo, con tu pensamiento, con tu análisis, es muy importante para nosotros. Seguramente te vamos a seguir molestando para que te des una vuelta por acá. Al contrario, con todo gusto. Bueno.